Después de muchos años de mi vida estudiando el comportamiento humano, puedo asegurar con bastante responsabilidad que la mayor parte de la gente piensa que aquellos que tienen éxito es porque han tenido mucha suerte en la vida o se encuentran dotados de alguna habilidad especial que solo les tocó a ellos. La verdad es que cuando vemos los éxitos de otra persona, solo estamos viendo la punta del iceberg. Por debajo de la superficie hay toda una historia de insistencia, perseverancia, frustraciones, incluso miedos que debieron haber superado y enfrentado. Durante el camino, estas personas se destruyen y se reconstruyen las veces que haga falta, desarrollan una coraza contra los rechazos y mantienen el enfoque en el objetivo, cambiando la estrategia las veces que sea necesario. No es suerte, es decisión. Laura Figueroa es el nombre de mi invitada en este episodio. Ella es emprendedora, consultora, creadora de contenido y cofundadora de The Fit Co, consultoría de marketing digital. Se especializa en estrategia de marketing digital y video marketing dirigida a emprendedores y empresarios que deseen crecer tanto su marca personal como su negocio online. La conocí gracias a sus valiosos vídeos de YouTube, en donde cuenta con varios canales. Uno de ellos llega a casi medio millón de suscriptores ya y otro supera los 200.000. En esta entrevista, Laura cuenta su trayectoria con mucha transparencia y humildad, sin tratar de esconder lo vulnerable que se sintió en ciertos momentos del proceso. Y una de las cosas que más me gustó de esta conversación fue su valentía para elegir dedicarse a hacer lo que realmente le gustaba a pesar de las circunstancias. Antes de hablarte más de Laura, te invito a suscribirte a mi canal de YouTube, activar las notificaciones y compartir esas historias inspiradoras si están siendo de valor para ti. Te dejo con la historia de Laura Figueroa y de Fit Co. Soy Bea García Ares, conferencista y asesora en estrategia de negocios y neurofelicidad. Y en una oportunidad, la historia de una desconocida cambió mi vida para siempre. Por eso he creado este podcast de experiencias de vida e historias inspiradoras, a veces contadas por mí y a veces por expertos, amigos y gente que admiro, con el fin de que te sirvan como espejo para recordarte que sea cual sea tu propósito, lo puedes lograr. Hola Laura, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Gracias por la invitación. Nada, a ti por aceptar. Cuéntame dónde eres y dónde estás actualmente. Yo soy venezolana y llevo 4 años viviendo en México. Ok, eres súper jovencita. ¿Te puedo preguntar la edad? Tengo 30, tampoco tengo. Ah, yo pensé que no, pero aparentas, no sé, como 22. Sí, también la voz ayuda a que parezca menos. Bueno, Laura, quiero que me cuentes. Hace mucho tiempo te sigo en The Fit Co. No sé si se pronuncia así el nombre de tu empresa, Sí, de Fico. The Fit Co. Bueno, hace tiempo te sigo y he aprendido muchísimo de ustedes. Eh, Me encanta el mundo de las redes sociales. Eh, bueno, también que, aunque no me encantase, estamos en una época donde obligatoriamente hay que Hay que aprender, hacerlo. como Sí, decimos en Venezuela, o corres o te encaramas. así es. De hecho, lo que te decía ayer, casualmente, no, sí, a ver, ayer en la noche lancé un libro de Instagram que se llama Insta Emprende y ahí los menciono a ustedes. Salió hoy en realidad, lo mandé ayer, pero el lanzamiento fue hoy, que está en Amazon. Aprovecho y me hago publicidad. Ah, bueno. Pero en realidad esto se trata de ti. Quiero que me cuentes un poco cómo llegaste hasta allí, pero desde el principio, desde que estabas en Venezuela, lo que tuviste que pasar, cómo llegas a, podría decirse que eres una youtuber, o tú cómo te denominas, youtuber, empresaria, ¿qué? No, porque al final YouTube es más un medio o un canal para crear el negocio. O sea, Exacto. como nuestra plataforma principal. No es que todo gira alrededor de YouTube para mí. O sea, no soy youtuber, en dado caso, creadora de contenido, Creadora de contenido, vale. pero más Pues, empresaria. ok. Cuéntame cómo terminaste dedicándote a esto y formando esta empresa que tiene poquito tiempo, pero mucho éxito, al menos desde mi punto de vista. Sí, o sea, en Venezuela, si nos vamos como unos cuantos años atrás, en realidad yo estudié psicología, pero desde que estudié psicología
en el 2017. Al final yo siempre pensaba que a mí me encantaba la publicidad. En ese momento no era como marketing digital, era publicidad, las campañas que eran para Coca-Cola y para McDonald's y Nestlé y las cosas así súper grandes, pero que eran en los canales tradicionales, que eran más para televisión o para cosas por el estilo. Sin embargo, en ese momento, yo estudié en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas y tenía la opción o estudiar psicología o estudiar comunicación, porque las dos me llamaban la atención. Como me gustaba más la parte de publicidad, yo decía, ah, vamos a comunicación. Pero en mi cabeza era, todo el mundo estudia comunicación. Y qué aburrido. Y entonces sabía de personas que han estudiado comunicación y decían, no, es súper fácil, no es como ningún reto, no es que. Y al final era como, no, me parece más interesante psicología y me fui por psicología. Yo al final me fui por psicología, no, sin saber que había una posibilidad para mí de estar en marketing, simplemente porque me parecía más interesante la carrera. Y desde el primer año de ahí, eh, hacen como muchos eventos de psicología y en uno de esos era mostrar cuáles eran las diferentes ramas por las que uno se podía dedicar cuando se graduara. Y en una de esas vi que profesores presentaron lo que era psicología del consumidor y tuve muchos profesores que se graduaron justamente de psicología que estaban dedicados al marketing y trabajaban en superagencias de publicidad y con grandes marcas y demás. Entonces, al final, desde el primer año, yo me iba a graduar de psicología y me gradué de psicología, pero sabía que iba a salir y ya sabía los profesores con los que tenía que contactar, ya sabía por dónde me tenía que ir, entonces era así como, sí, en la carrera no es como que me dieron algo sobre esto, pero una de las cosas que yo siempre digo que me dejó la psicología es la forma en cómo analizo las cosas. Es decir, cómo no partir de que algo está pasando simplemente por una variable, sino hay que múltiples factores que pueden estar afectando eso y más que todo que al final el marketing es comportamiento del consumidor y es al final venderle a las masas. Entonces es mucho de entender cómo se mueven las personas, qué es lo que está detrás de por qué toman una decisión de compra y demás. Entonces, a pesar de que yo no supiera esos términos en el momento, sí me ayudó a entender al cómo evaluar y analizar las situaciones, que al final es Ok, lo que aplico. Yo digo que me amplió la forma de pensar. ok, ok. Salí de psicología, o sea, me gradué y durante 3 años estuve trabajando en investigación de mercado. Entonces, porque era mucho más a la carrera psicología en la católica, no sé ahorita, pero antes era mucho de investigación, era mucho de análisis de data y demás, y eso me sirvió para trabajar en una pequeña empresa que era de investigación de mercado. Ahí prácticamente estuve la mayoría de los años que estuve en Venezuela trabajando. Ok, Trabajé con grandes marcas y hacía muchas cosas. Sin embargo, ya después de 3 años, cuando yo estaba, era que empezaba a notarse más que todo el mundo salía y que obviamente yo era gerente de proyectos en esta empresa y ganaba, no sé, como unos 5 u 8 veces del sueldo mínimo y yo vivía con mis padres y yo no es que pagaba comida, no pagaba nada y simplemente yendo a comer a algún sitio, comprándome algo, ya se me iba toda la mensualidad. ok. Entonces, uno con cuestión de perspectiva dice, esto no voy a lograr nada. O sea, es como que yo decía, tampoco es como que yo quisiera vivir siempre con mis padres. Claro. Y Lo sentí que opuesto del a título pesar, del podcast, no lo voy a lograr. Sigo aquí, no lo voy a lograr. exacto, y al final, viendo cómo iban las cosas, era, no va a suceder si sigo aquí. Entonces empecé a buscar otras opciones para ver si ganar como dinero extra y demás. Yo trabajé en una agencia de publicidad durante unos meses que se llama Publicis, pero mientras estaba ahí, me contactaron con una persona que es un estadounidense que tenía una startup en Colombia y que estaba contratando y demás y que estaba buscando personas en marketing y nada, es como que, no sé, le gustó mi perfil, ¿Tú cobraba menos de buscaste, lo que cobraban otras personas. buscaste trabajo por internet para irte de Venezuela? Me pasaron el contacto, sí, o sea, Ok, yo preguntando, llegué a esa persona y sí era como trabajos fuera de Venezuela.
Y al final terminé trabajando para esta empresa, que era una startup que hacía ropa para hombres a la medida, pero tenía todo un nuevo modelo que yo nunca había experimentado, que era en cuestión de marketing digital. Yo sabía cómo crear estrategias, sabía analizar marcas, sabía analizar muchas cosas. Sin embargo, la parte de marketing digital no era como que tan conocida para mí. Y con esa empresa es que empecé a aprender mucho más. Al poco tiempo me fui a Colombia, me fui a Bogotá, estuve unos meses en Bogotá trabajando y esa misma empresa resulta que participó en un programa de aceleración aquí en México que ayuda a startups a prestarse, armar todo su pitch y colocarse enfrente de lo que son inversionistas y recaudar dinero y demás. Y así es como nos vinimos para México. ¿Cuándo fue Estuvimos, eso? ¿En qué año? esto fue en el 2017, Vale. sí, a principios del 2017. Y nada, esos primeros meses eran todo el programa y para junio y julio era la situación donde tienes que empezar a recaudar dinero. Y en esta empresa estábamos en una situación que había que recaudar dinero o si no, como que no iba a sobrevivir. Y pues no llegamos a los números que necesitábamos y la empresa cerró. Resulta que, como yo te había contado, estaba en un nuevo país donde no conocía prácticamente a nadie, que si dos personas, ya no estaba trabajando en esta empresa, no es que me vine para acá con visa, sino porque era por un periodo con esta empresa, entonces no me había preocupado por conseguir una visa de trabajo para poder trabajar aquí. Y ya al final después me encontré aquí y no tenía trabajo, no tenía visa, no, y la única opción, o sea, y el pensamiento era, la opción es regresar a Venezuela, pero no quiero regresar a Venezuela, porque sería como empezar todo otra vez. Sí, Y entonces, el que era mi jefe en esa startup, es como él y yo éramos lo que llevábamos la parte de marketing digital, creando contenido. Y en realidad, en cuestión de contenidos y de marketing, sí hicimos mucho. Aprendimos muchísimo. De por sí, los compañeros que estaban con nosotros en el programa de aceleración nos pedían consejos. O sea, es como que en esa parte nos desenvolvíamos bien. Por eso mismo, cuando esta empresa ya no funcionó, él fue el que me dijo, ¿y qué tal si montamos una agencia de marketing? Y yo dije, ay, Dios mío, ¿con qué dinero? O sea, es cuando te pones a pensar en el sentido de, sí, logré tener unos ahorros, pero empezar algo nuevo era como, ajá, ¿y cuándo? Y sí, el dinero. daba la impresión de que iba a superar en creces esos ahorros, ¿no? Exacto. Y él dijo, no, sí, vamos a hacerlo. Pero Eh, ya va, te llegaste a quedar en la, o sea, desempleada, o esa idea de crear este negocio fue todavía teniendo trabajo, No, fue ya cuando la empresa había, había bueno, o sea, cerrado. pero es que fue muy junto. O sea, es como que la empresa cerró en junio, julio o agosto del 2017 y ya en esos mismos meses era como, bueno, vamos a abrir algo nuevo. No es que abrir algo nuevo implica de que tuviera un cliente ahí mismo. Sí, Era como, claro, vamos a crear esto nuevo. claro. Em, y de ahí es donde sale de Ficco, que hasta el momento, lo cómico es que nosotros decimos, no fue como la mejor elección de nombre, porque nadie sabe cómo escribirlo ni cómo pronunciarlo, pero literal, el cuento es un día caminando hacia El Ángel, aquí en Ciudad de México, y Jeff, que es mi socio, y yo diciendo, bueno, vamos a juntar nuestros nombres, y ya se acabó el rollo. Y entonces, literal, el D, que es THE, es de Thelen, que es el apellido de él, y Fi, que es de Figueroa, que es mi apellido, y nosotros decíamos, bueno, va a venir más gente en algún momento a la empresa, pongámosles el co, que es company, ¿sabes? Así es como, y se pegó todo eso, que 4 años después seguimos teniendo problemas para que las personas sepan cómo se escribe el nombre, pero ya está ahí y ya fue y ya se lo han ido aprendiendo más o menos. Y en realidad ahí es donde realmente empezaron las cosas difíciles, porque siempre, sí tuvimos algunos clientes, esos primeros clientes más que todo eran como conocidos, no es que Pero nosotros estábamos.
Ya, perdón que te interrumpa. El producto o servicio que ustedes ofrecían era De de, agencia. de agencia de marketing digital. Sí, era manejo de redes sociales, hacer campañas de ads, era Ok. creación de estrategias, o sea, era el manejarle el marketing a empresas, Ok, manejo de Instagram, manejo de estas ciertas cosas. entre ustedes dos solos, ese era el objetivo al principio, hacer eso para X empresas. ¿Y cómo empezaron a buscar los clientes? Fueron y empezaron a buscar contactos y a tocar Sí, más que puertas. todo, más que todo eran contactos cercanos, o eran amigos de Jeff, o eran personas conocidas que nosotros teníamos, empezamos a hacer cosas así. Lo que pasó ahí, en ese interín, es que mi hermano menor me vino a visitar, porque ya teníamos planeado que me viniera a visitar a México. Pero entonces resulta que me vino a visitar, situación Venezuela, se quedó el hermano pequeño. Vale, Eh, entonces, en ese momento ya no era la opción de, bueno, tengo mis ahorros, vienen algunos clientes, vamos como, vamos a decir, bandeando la situación, sino que entonces ya yo tenía que valer por 2 personas. claro, Entonces, los ahorros se iban el doble de rápido. claro. Wow, qué difícil. Tuviste que apurar mucho. Sí, y además, una de las cosas era, él es 8 años menor que yo, o sea, en ese momento él tenía 18 años, más o menos. Ok, La cuestión es que ya no era la presión de esto tiene que funcionar, tenemos que generar dinero y demás, porque nos estábamos quedando sin dinero, sino que también, que yo no lo vi en el momento, era la responsabilidad de alguien más, porque claro. al final, o sea, es como, no sé si tienes hermanos menores, pero los hermanos menores siempre son como, yo le digo como mi bebé. Sí, Además, porque si tenemos, o sea, tenemos mucha distancia en cuestión de años y entonces siempre lo vi como el más pequeño. Entonces era ya el sentido de responsabilidad de que él está aquí conmigo y yo tengo que cuidar de él. Al final, con el tiempo, él es el que es actualmente el editor de los videos y creador de página web. O sea, lo metimos en la empresa porque es como, si ya te vas a quedar aquí, bueno, aplíquese y ok. trabaje. Eh, Vale, pero para no hacerte más larga la historia, resulta que desde que empezamos y empezamos a actuar como agencia, pasaron alrededor como 2 años y medio en donde no había ningún éxito. Teníamos clientes. De repente contratábamos a otra persona que nos ayudara con el diseño y demás. Sin embargo, fue una cuestión de nosotros estábamos haciendo algo que no nos gustaba hacer. ¿en qué sentido? Pero si eso es a lo que te dedicas hoy, ¿no? Es que es diferente porque a nosotros no nos gusta manejar cuentas. O sea, a nosotros con el tiempo lo que hemos aprendido es analizar nuestra personalidad. Por ahí, aquí te voy a mostrar después un libro que ahora la utilizamos con los integrantes de nuestro equipo. Pero resulta que Jeff y yo, el problema de cuando no tienes socio es que somos idénticos. Idénticos en el sentido que somos personas creativas y nos gusta idear y nos gusta de sacar soluciones a cosas, pero no nos gusta ejecutar. O no Ok, es que no nos guste, sino es lo que más esfuerzo nos implica, es el ejecutar las cosas. Entonces, prácticamente estábamos manejando una empresa que era pura ejecución para alguien más. Y no solamente que era ejecución, sino que nos enfrentábamos a clientes en donde nosotros le decíamos, esta es la estrategia y esto es lo que hay que hacer. Y necesitábamos un esfuerzo de parte de ellos en creación de contenido, que nos pasaran ciertas cosas y no, es como que llegué al punto en que no lo aceptaban. Era como que, bueno, tú me llevas las redes sociales, tú tienes que hacer que esto funcione y nunca se involucraban. ok, Llegaba el punto en que era muy cansado el tratar de perseguir a alguien para que se preocupara de sus propias redes sociales y queriendo que uno hiciera milagros, porque nosotros ok, queríamos hacer las cosas como se debe, porque no, yo le decía y yo hablaba con Jeff, que si era por crecer redes sociales, a esas personas le hubiéramos comprado un banco de seguidores y ya tenían las redes sociales, o sea, la cantidad de seguidores que tenía, pero no era la forma en cómo nosotros manejábamos, sino con el plan más que todo de contenidos. Entonces, venían clientes
terminábamos contrato con algunos, entonces unos se iban, otros llegaban, pero era como una inestabilidad por el mismo hecho que te digo que tampoco es que nos gustaba el trabajo que estábamos haciendo. Y Pero ven acá, sí, mm, en ese tiempo, para entender cómo fue la creación de esa empresa, ¿ustedes qué hicieron? ¿Alquilaron un sitio, se fueron para allá? O sea, ¿cómo hiciste para manejar el emprendimiento a punta de ahorros que entiendo que no eran demasiados? ¿Trabajaban desde su casa o cómo funcionaba? teníamos una oficina. Eh, Aquí teníamos una oficina para nosotros dos, bueno, luego 3 4 personas, pero el ingreso que teníamos por clientes era para pagar oficina y personal. No, a nosotros no nos quedaba nada. Claro, Eh, y durante mucho tiempo había meses que si de repente no teníamos un cliente, ni siquiera teníamos para pagar oficina personal. Entonces teníamos que sacar de nosotros el dinero para pagar las cosas. Eh, y uno de los principales factores aquí, y que yo te puedo decir que es de las peores decisiones que uno puede tomar, es el hecho de empezar algo con la necesidad de ganar dinero. Cuando uno empieza queriendo porque dices, no tengo dinero, necesito comer, necesito vivir y demás, ni siquiera para grandes cosas, todo lo haces apurado y queriendo resultados rápidos. Y la realidad es que nada va a tener resultados rápidos. Y además, como lo hacíamos apurados y queriendo resultados rápidos, no necesariamente hacíamos las cosas con el plan que se debía, porque estábamos simplemente, era sobreviviendo. Y, no, okey, y era un sentido de angustia y de estrés en que no nos podíamos dar la oportunidad de que las cosas funcionaran. ¿A qué me refiero? Tratábamos de intentar cosas, pero si en un mes, 2 meses no funcionaban, las dejábamos y cambiábamos de idea, y cambiábamos por el hecho de estar buscando lo que saliera mucho más rápido. Pero al claro, final no le dábamos chance de que la cuestión funcionara, porque la cambiábamos y no seguíamos. claro. Eh, Eso, o sea, que tú me preguntabas al inicio y que de tus momentos más oscuros, esos fueron los momentos más oscuros porque llegó el punto en que nos quedamos sin dinero. Claro, 2 años ahí, no me imagino, o sea, terrible. Sí, y nos quedamos sin dinero en donde mi socio, yo no tenía dinero, o sea, ya yo me había comido todo. Y además no era nada más por mí, era también por Diego, o Claro, sea, mi hermano. Y entonces él, cuando trabajaba con nosotros y demás, él ya estaba como contratado y sí recibía como un sueldo, pero era como lo mínimo que le podíamos pagar. No era como que tú decías, con eso se sobrevive como habitación, comida y todo. claro, Entonces, prácticamente llegó el punto en donde mi socio empezó a asumir mucho el gasto del resto de las personas y de la empresa. Entonces, háblese que ya no había ingresos o los ingresos se iban en las cosas que teníamos gastos y ni se cubrían completo. Pero seguíamos con la idea de que, bueno, esto en algún momento va a funcionar, porque además él es una persona como súper de esto va a funcionar, esto es así, yo lo veo, es como súper, sí, visualizado visionario, y porque sabe, sí, porque además sí veíamos los modelos y nosotros buscábamos muchas referencias y cosas así por el estilo y dice, claro que está la posibilidad, solamente que no hemos dado en la forma de cómo o no nos está funcionando. Entonces siempre él ha sido como súper optimista en que sí, vamos a seguir y demás, pero prácticamente lo que te digo es que él llegó al punto en que él sostenía la empresa y me sostenía a mí, que ya, porque ya yo no tenía qué más gastar. claro. Entonces, a mí después me entró la angustia porque sí, muy bien. Y claro, nosotros somos amigos y socios, pero tampoco es, yo en mi mente era, me salí para no depender de mis padres y ahorita estoy dependiendo de alguien que tampoco es que llevo la vida conociendo. A Claro, pesar de que cuando uno monta una empresa y emprende con alguien, es como que lo conoces de toda la vida, porque 24/7 durante 3 años no es como poco tiempo. sí, pero entiendo el punto, al final no es familia tuya ni nada, entonces, bueno, te sentirías ahí como la responsabilidad de tener que salir para adelante por tu cuenta sí o sí. Sí, y era complicado porque,
llegas a una situación de estado mental que tú tampoco te sales como de ese agujero, porque todo el tiempo estás, uno, en modo supervivencia, que tengo para comprar comida, pero con lo mínimo, no tienes ganas de trabajar porque ves que, y eran de que además esa era en la época en donde literal era trabajo 24/7. Yo te puedo decir que en esos años yo cumplo que sí el 31 de agosto y todos mis cumpleaños yo los recibía a las 12 de la noche en la oficina, porque era no salía con amigos, o sea, porque tampoco tenía como gastar dinero y era más la presión de tengo que hacer que esto funcione y también la presión de mi socio diciendo esto tiene que funcionar, que los espacios como de disfrute o de salida con amigos o dispersión, que al final uno los necesita, Claro, no nos los dábamos porque decíamos este tiempo hay que aprovecharlo en hacer otra cosa que vaya a funcionar. claro. He estado ahí, he estado ahí. Es decir, tú, y al final eso, en cierto modo, te encierra más en donde estás. Porque si el cerebro no ve algo nuevo, no se oxigena, entonces te quedas como en un ciclo eterno del que es No, muy difícil salir. no, y es horrible porque te llegas a cansar y yo te puedo decir que justamente estaba hablando con mi novio en estos días, que en esta época de coronavirus no me he enfermado ni una vez. O sea, ni gripe me ha dado, pero es porque uno no sale a la calle y no se contagia. Pero en esos años, que fueron 2 años seguidos, todos los meses yo me enfermaba. O Wow, sea, es que el cuerpo te dice, ya no puedo más. Todos los meses me enfermaba porque no dormía bien, porque estaba al punto de estrés, porque además comía malísimo, porque nuestras opciones eran, oye, estamos a las 10 de la noche en la oficina, no hay mucho dinero para comer, nos compramos una pizza, porque una pizza te salía en 80 pesos, que son más o menos $4, $5, y alcanzaba para comer entre dos. Entonces, y eso eran todas las noches. O sea, llegar al punto que yo digo, yo tengo muy buena genética porque si uno se hincha, pero no llegué a casos extremos, pero al final el cuerpo estaba como destrozado. si con esa vida sigues pareciendo de 22, si tienes buena genética. Mira, y en ese momento nunca pensaste en abandonar, es decir, no devolverte a Venezuela de pronto, pero sí buscar trabajo en otro lado, como lo hiciste cuando te fuiste a Colombia, yo qué sé. No, claro, sí pensé muchas veces, y además, con el tiempo que estuve aquí, tenía contactos en México y pensaba en preguntarle. Sí lo pensé, pero ¿sabe una de las cosas? Que en ese momento yo sentía tenía como un sentido de compromiso con el que era mi socio, porque él era prácticamente el que estaba invirtiendo mucho más y Sí, el que estaba como arriesgando más. Y además, es como en cuestión de, yo todavía me siento así, como en cuestión de agradecimiento, porque prácticamente él fue el primero que fue mi jefe y me sacó de Venezuela y me dio trabajo en Colombia y entonces me dio la oportunidad para muchas cosas y me enseñó muchas cosas y él seguía con la visión de que esto va a funcionar y yo no, o sea, a pesar de que tampoco las cosas no iban bien, yo no podía el decir no y dejarlo ahí. claro. Entonces, era una situación como bastante complicada. Este, ese fue como el momento más dark. ¿Cuándo cambiaron las cosas? Cambiaron en el 2019 porque prácticamente fue a principios, imagínate como marzo, abril del 2019 porque ya no resistíamos la situación y mi socio decide irse a Estados Unidos a trabajar. O sea, es como que continuábamos con The Fico, pero él dice, necesito conseguir un trabajo para tener ingresos, no puedo seguir invirtiendo así. Entonces él se fue a Estados Unidos durante todo el 2019 y empezó a trabajar en una empresa. Seguía manteniendo de Fitco, no era como que lo había dejado, pero por lo menos ya tenía un ingreso extra y no se seguía comiendo su dinero. Ok, y tú mientras tanto seguías con el mismo modelo de negocio, atendiendo a clientes de la misma forma. Seguíamos teniendo algunos clientes, sí. Sin embargo, era como en agosto llegamos, o julio-agosto, llegamos al punto de decir, ¿sabes qué? No, nosotros habíamos abierto el canal de YouTube de Fico un año anterior. Publicamos 5 videos
y lo dejamos ahí ni más. Sí, sí teníamos el canal de Ella Te Explica, que es un canal que ahorita tiene cerca de 500.000 suscriptores y ese era el que teníamos más constancia y el que publicábamos más. Este, pero resulta que uno de como los breaks fue como que nosotros nos dimos cuenta que esto no nos está gustando y sabemos qué es lo que tenemos que hacer, sabemos cómo crecer las redes, pero nunca nos habíamos puesto a crecerlas para nosotros. Por la Ok. misma necesidad de necesito el dinero, necesito clientes. Entonces, justamente a mitad del 2019 dijimos que redujimos la cantidad de clientes al mínimo. Yo estuve haciendo unas consultorías aparte, entonces tenía como un ingreso extra que era como por Laura, no era como de FICO como agencia. Y fue un momento que dijimos, trabajemos sobre nosotros. Trabajar sobre nosotros es de FICO y Laura también, porque yo tampoco tenía ni novia, estaba construyendo sobre mí. Y a partir de ahí empezamos a publicar más sobre en de Fico en español, que es en el canal de YouTube. Empezamos a crear más contenido. La persona de diseño que actualmente sigue con nosotros todavía en la empresa, entonces se dedicaba era a crear mucho contenido para la empresa y demás. Y así fue como poco a poco nosotros nos fuimos despegando de los clientes. Uno, porque Jeff tenía una empresa, estaba trabajando, entonces tenía un ingreso que prácticamente lo utilizaba para sostener la empresa de aquí. Entonces Ok. nos permitía el no necesariamente el tener los clientes y empezar a trabajar sobre nosotros. Eh, yo empecé también a hacer como muchos más contactos y me moví por otras partes, pero ya empezábamos a enfocarnos más en un tema de no te trabajo, pero te enseño cómo lo tienes que hacer, que Ok. era más como tema de consultoría, porque sabíamos que no queríamos volver al trabajar como una agencia, porque ya sabemos que ese modelo no era para nosotros. Ok. Eso sí les gustaba más. O sea, que prácticamente es lo que hacemos ahorita, enseñar. Ok. Solo es que si te das cuenta, el modelo de consultoría que todavía lo tenemos es el analizar las cuentas o analizar la empresa, evaluar cuáles partes están fallando y enseñarte cómo, qué es lo que tienes que hacer según un plan. Pero Ok. ahora nosotros tenemos la confianza y es como ya de poderte decir, si usted quiere que esto funcione, tienes que ejecutarlo bien y hacerme caso. Si no me haces caso, yo te puedo dar todo el plan, pero yo no me hago responsable que no funcione, porque es como, tienes que esforzarte, que era al final lo que nosotros le decíamos a los clientes anteriores cuando trabajamos con agencia, pero como ellos decían, yo te pago y tú eres la agencia y llevas las redes, tú tienes que hacer todo lo que... Pero no entiendo bien la diferencia entre antes y ahora, que antes ejecutaban más y ahora es más, ahora Ahora no ejecuta, no ejecutan. ahora no manejamos redes, ahora solo es analizo, si tú me dices a mí, por ejemplo, quiero armar un curso o quiero crecer mi cuenta o manejar mi canal de YouTube, analizo qué es lo que tienes, evalúo dónde está la oportunidad o qué es el plan que debes seguir y yo te digo, esto es lo que hay que hacer. Y Ok. ahorita como lo hacemos en un plan de sesiones, es que no solamente esto es lo que tienes que hacer, sino que te explico y te enseño cómo lo tienes que hacer para que tú después de mi consultoría, tú sigas haciéndolo por ti misma. Ok, le dan como una serie de entrenamientos Ujú, a las empresas, bueno, marcas personales, supongo también, ¿no? sí. Ok, ok. Y al final de ahí es donde empezamos realmente a ver la luz. ¿Qué te puedo decir yo de todo esto? Que cuando empezamos a hacer lo que realmente sabíamos que nosotros queríamos hacer, las cosas empezaron a funcionar mejor. Claro, Eh, porque luego estabas volcada totalmente en lo creativo, en cómo hacer crecer tu canal, que hoy en día es tu vitrina. Es como decirle a tus clientes, oye, mira lo que soy capaz de hacer, lo mismo puedo hacer para ti. Ok, Totalmente. Y ahora que lo mencionas, eso lo intentamos desde antes y de por sí muchos clientes que les manejábamos era porque teníamos el canal de Ella Te Explica que era bastante grande. Entonces era como, si utiliza, nosotros como que nuestro fuerte siempre fue YouTube. Y ok, como veíamos que pocas personas estaban manejando el canal o u ofrecían el servicio de YouTube, nosotros lo ofrecíamos para las personas, para las empresas y demás. Y entonces le decíamos, mira, yo tengo este canal, mira cómo lo hemos hecho crecer, yo sé cómo se maneja, sé lo que tienes que hacer. Y así conseguimos también muchos clientes aquí en México.
fue como YouTube siempre ha sido como nuestra carta de presentación. Ok, ok. Ajá, y bueno, esta entrevista no va mucho de eso, pero ya que estamos hablando de YouTube, para las personas que nos escuchan, si tuvieses que decir como 5 claves para crecer en YouTube, sobre todo al principio, porque luego que ya me imagino el algoritmo y también la constancia, porque el algoritmo no funciona sin constancia, pero al principio, ¿es como Instagram o funciona diferente? Porque luego está, por ejemplo, TikTok, que pareciera que todo el mundo crece de la nada súper rápido, pero YouTube no sé cómo es, cómo funciona. Lo primero que yo les diría es que hay que entender exactamente lo que tú estás diciendo, cómo funciona. Cada plataforma funciona distinto. Ujú, YouTube es un buscador, entonces la forma en cómo manejarlo es muy parecido a Google. Cuando una persona busca algo, ¿cómo uno crece en YouTube? Apareciendo en resultados de búsqueda o cuando YouTube te dice videos sugeridos cuando una persona está viendo un tema relacionado a tu video. ujú, Entonces, lo primero es empezar a aparecer. ¿Y cómo aparecemos? Entendiendo que hay otras formas que sea en el Explorer de YouTube y demás, pero si nosotros no empezamos apareciendo en resultados de búsqueda ni en videos sugeridos, que son en general son las dos principales fuentes de tráfico en YouTube, no vas a lograr llegar a ningún lado. Detrás de todo esto hay una estrategia detrás, pensando en cómo logramos que YouTube sepa de qué hablo yo para que me muestre cuando tenga que mostrarme y además cómo lo convenzo no solamente de mostrarme, sino de que sepa que mi contenido es bueno. Entonces, para mostrarme, está toda la parte de SEO, igualmente que cuando uno tiene un blog y hace artículos, que es toda la parte de keywords, de frases o palabras claves que te ayudan a posicionarte y demás. Así YouTube entiende, ok, no sé, Laura está hablando cómo crecer en YouTube. Ahora, ¿el video de Laura realmente es bueno o no? ¿Favorece o no? Yo muchas veces lo que le digo a las personas es, ¿alguna vez se han puesto a pensar cómo estas plataformas ganan dinero? Porque a nosotros no nos cobran por publicar contenido, ni nos cobran por estar ahí, pero son un negocio al final. Entonces, la mayoría funciona similar y YouTube es, mientras más tiempo tú ayudes a YouTube a que las personas se mantengan dentro de la plataforma consumiendo, más posibilidad tiene de YouTube de mostrarles anuncios o ads, que son con los que gana dinero YouTube. claro. Entonces, si yo mantengo a las personas más tiempo dentro de la plataforma, YouTube va a decir, su contenido me está favoreciendo, vamos a mostrarlo más porque necesito que más personas se queden más tiempo consumiendo contenido. Entonces, partiendo de esto, uno después ya no es solo decirle, sí, yo hablé de este tema, pero es demostrarle, oye, sí, las personas hacen clic en mis videos y se mantienen mucho tiempo viendo mis videos. Y al final estos factores son los que hacen que cada vez te estés mostrando más, que cada vez más personas conozcan, vean muchos de tus videos y otras cosas y crezcas el canal. Ok. Solo como he dicho como varios puntos, pero solo terminaría diciendo, y que es un error muy común en YouTube, es que cuando creen un canal se enfoquen en un nicho y empiecen a hablar sobre un tema en específico. Por ejemplo, si yo decido empezar a hablar sobre YouTube o sobre Instagram, yo voy a hacer una serie de videos sobre YouTube. ¿Por qué? Porque si una persona llega a ver mi video y se interesa en YouTube, va a buscar otros videos de YouTube en mi canal. Es decir, ya yo lo atrapé. Si de repente esa persona ve un video de YouTube mío, pero voy a poner casos extremos, pero entra a mi canal y de repente ve el cómo entrenar a una mascota o cómo cocinar una torta, un pastel, dice, no, pero es que yo quiero ver de YouTube. No entiende qué es lo que estás haciendo. Esa parte donde lo atrapaste ya no va a seguir consumiendo contenido porque dice, este no es mi interés en el momento y lo perdiste. Entonces, muchas personas tienden a tratar de abarcar demasiados temas en sus canales de YouTube porque es lo que les gusta o lo que saben o en general lo que se les pasó por la cabeza y con esto lo que están haciendo es confundiendo a las personas que llegan a su canal y no atrapándolos porque estás hablando de diferentes cosas que casi que ni le pueden interesar. Les interesó uno y al resto no les interesó. Ok, muy claro. Vale, te voy a hacer 3 preguntas para cerrar. En todo este proceso,
eh, cuando sientes que de verdad estuviste súper mal, ¿cuál fue la herramienta que te ayudó a seguir? ¿Algo en tu personalidad? ¿Algo que aprendiste de chiquita? Ah, no sé, ¿qué fue? Aunque casi lo dijiste, desde mi punto de vista fue un poco el agradecimiento y la fidelidad, pues, a tu socio por todo lo que hizo, ¿no? Pero bueno, no sé si hay algo más. ¿Qué te ayudó a seguir? En parte sí es eso, en parte es que trataba de hacer cosas que me gustaran. Por ejemplo, entró una época en la que me metí a hacer que sí ejercicios, pero que sí box. Entonces era como que descargaba mucho. Este, no solo sentía compromiso con Jeff, sino que también sentía compromiso con mi hermano que estaba aquí y decía, esto tiene que resultar o tengo que funcionar de alguna forma, porque yo digo que es lo más similar cuando uno tiene un hijo. Dice, ya no soy solo yo, está otra persona. Este, y ojo, o sea, si me pongo a pensar ahorita, la mayoría de los días era tirada en la cama y que: "Ya no quiero esto". Pero luego, siento que al final llega un momento que uno mismo se dice, sea por la razón que sea, como: "Bueno, ya", ¿sabes? Es como tirado en la cama, no vas a salir, o sea, no vas a solucionar nada, y pensar en las cosas que uno quiere también. Yo tenía muy claro que yo quería posicionarme, quería tener una empresa, quería manejar, o sea, esta empresa y empezar a tener clientes y empezar a hacer cosas que nos gustaran, pero sabía que si no empezaba, o sea, si no me movía, no iba a poder lograr algo. Y aquí una de las cosas más difíciles, y que esto aplica en cualquier momento de la vida, es cómo das ese primer paso. Cuando estás en la cama, cómo das el paso a levantarte de la cama. O cuando dices, no sé por dónde empezar, cuál es ese paso y cómo das ese paso. Entonces, de por sí ahorita en la empresa y en todo el contenido que principalmente yo como marca estoy haciendo, habla mucho sobre dar como esos primeros pasos, que muchas veces uno piensa que tiene que ser algo súper grande porque la expectativa que te colocas es muy alta, pero el primer paso, y para los que están escuchando o viendo, puede ser el buscar referencias de personas que hagan lo que tú quieres hacer y aprender de esas personas. Eso es un primer paso, porque ya estás buscando información de cómo dirigirte. Entonces, y ahorita, y con todo lo que nosotros hacemos, el enseñarle a las personas, hay una mínima acción que tú puedes hacer y esa mínima acción después desencadena muchas otras cosas. Pero tienes que tener la intención de, aunque sea esa mínima acción, que puede ser cualquiera. Para diferentes personas puede ser diferente. Pero yo lo veía mucho así, que en ese momento era, ¿cuál era el primer paso? Bueno, me despertaba y arreglaba la cama. Y si arreglaba la cama, para mí había paz interior. Y yo decía, bueno, me bañaba y salía a la oficina y Okey. caminaba. Y como eran a 15, 20 minutos caminando, era como, me gustaba. Y después en la tarde era, bueno, voy a intentar comerme un helado. Eran cosas así que yo Paso a decía, paso. poco a poco vas haciendo como las cosas. ¿Tú sientes que en algún momento caíste en depresión o algo así? Sí, de por sí. Este, yo sufro un poco de ansiedad, entonces en ese momento sí estaba como en su máxima expresión. Este año pasado volvió, o sea, es como lo complicado ahí es como no es algo que o estás bien o estás mal económicamente o la empresa funciona o no, puede llegar en cualquier momento. En ese momento yo digo que estaba joven, no lo sentía tanto. Yo digo que después de los 29 me empezaron a pegar más las cosas. Ay, por favor. O sea, es que ahí está lo otro. O sea, sí me daba ansiedad, pero sí tenía, por ejemplo, que si mi hermano, o en ese momento Jeff que estaba aquí, que eran como de apoyo. Y una de las principales cosas que yo me di cuenta cuando después se fue Jeff es que yo me sentía muy sola porque el trabajo me había aislado totalmente del mundo. Y en una de esos conocí mi novio y cuando conocí, es como sentí que una parte de mi vida se estabilizó y entonces podía seguir con las siguientes. Era como,
ya hay una parte, ya estamos estable por aquí, ok, vamos a solucionar las otras. Porque lo curioso es que uno entonces empieza a pensar, claro, perdón, lo económico, pero entonces el trabajo, pero entonces y estoy sola y entonces no tengo red de apoyo, no tengo a nadie y bla, bla, bla. Y entonces empiezas a tratar de solucionar todo al mismo tiempo y es imposible solucionar todo al mismo tiempo. Entonces, también esa fue una de las cosas que me ayudó, es como decir, aquí ya hay alguien, estamos estables y no estoy sola por la vida, vamos a solucionar las otras cosas. Hay un libro de emprendimiento que no recuerdo el nombre ahora que explica eso, que a veces pensamos que los emprendedores son como superhéroes que agarran todo y lo levantan con fuerza a la vez y la verdad que en cierto modo sí, pero a veces las personas que llegan más lejos son justamente las que por lo menos tienen una pata, ¿sabes? Una ancla puesta en algún lado, una. Y si no la tienen, pues la buscan. Por ejemplo, en el caso de tu socio, bueno, vale, voy a tener aunque sea trabajo. Tú, bueno, tengo por lo menos novio. Entonces, el tener una sola cosa anclada te ayuda y te da fuerza para poder seguir con los demás. Entonces, bueno, lo que decía al principio es que a veces no es tanto como lo pintan, a veces es, si uno tiene que buscar estabilidad por lo menos en un tema para luego seguir con el otro. La segunda pregunta que te voy a hacer es, ¿qué le dirías a las personas? O sea, estamos en una época, sobre todo en la gente que puede rodearte a ti y a mí de Venezuela, pero entonces se mezclan dos cosas. Se mezcla toda la gente que emigra de Venezuela y ahora se mezcla a nivel mundial toda la gente que se queda sin trabajo, porque hay muchísima gente quedándose sin trabajo. Yo vivo en España y esto es, bueno, horrible. Y hay mucha gente intentando hacer lo que tú hiciste, hay mucha gente emprendiendo que tiene un sueño, quiere hacer algo, pero entonces empiezan y le pasa todo lo que te pasó a ti, caen en etapas depresivas, piensan que no es posible, entonces empiezan a escuchar todo lo que se dice, que viene una crisis mundial, que no sé qué. ¿Qué le dirías a esa gente que tiene un sueño, que quiere emprender, que quiere ver su sueño hecho realidad y que está pensando que gracias a que se quedó sin trabajo, que gracias a que tuvo que emigrar obligado, entre comillas, este puede ser su momento de emprender, pero le da miedo? O sea, una de las cosas y que es así de una es, si quieren hacer algo, eso tiene que ser digital. Ya no hay la opción de que yo quiero montar mi tienda aquí en la esquina y listo. No, todo lo que se necesita hacer en este momento debe ser digital. ¿Que puedes tener digital y online y offline? Claro que sí, puedes tener productos offline, pero necesitas siempre tener un soporte digital porque eso fue mucho de lo que pasó el año pasado, que hay una gran cantidad de empresas y muchas más empresas pequeñas que nunca se habían preocupado por tener un posicionamiento digital y se les vino todo abajo. De por sí, justamente, nosotros el año anterior, en el 2019, empezamos a posicionar y en el 2019 nos empezamos a posicionar y en el 2020 a nosotros nos fue buenísimo, pero porque ya teníamos un recorrido hecho. No es que empezamos a tratar de hacer algo. Entonces, lo primero es, si no estás en lo digital, vas tarde. Lo segundo, lo otro es que nosotros justamente trabajamos con muchas personas que están en esa misma situación. Todos nuestros estudiantes que están en el curso de YouTube o de Instagram o Crecer Ventas o demás creando su plan, justamente parten y tenemos muchos casos, es que inicié esto el año pasado o es que estoy tratando de empezar una empresa. Lo primero, lo que yo les puedo decir aquí es que busquen a las personas que los pueden guiar correctamente con lo que tienen que hacer. Uno de los principales problemas y por lo que nosotros pasamos es la falta de claridad, porque tratas de abarcar demasiadas cosas por todos lados y no sabes necesariamente qué es lo que necesitas ni dónde dirigir tus esfuerzos, que tus esfuerzos se van para todas partes y ya después no terminas logrando ninguna porque te cansas de Claro, tratar de hacer miles de cosas al mismo tiempo. Entonces, cuando ya tienes la idea mucho más clara que justamente uno necesita ayuda, nosotros en 3 años, 2 años es que nos vino la idea clara por nosotros mismos, pero hay muchas personas que te pueden ayudar a
exactamente cuál es la idea que necesitas desarrollar y decirte si esto debe ser así o esto así, que te da mucho más claridad. Lo primero es la claridad y luego es estas mismas personas u otras personas buscar este que ahorita por todos lados hay, es esta educación de, ok, si ya yo tengo claridad y quiero que mi negocio, voy a empezarlo por Instagram, entiende la plataforma, ve cómo funciona, qué es lo que necesitas hacer, perfecto. Luego, ya de que entiendes o en automático sabes cómo desarrollarlo, puedes pasar a otra cosa y vas desarrollando otras habilidades, porque es lo mismo que en falta de claridad de idea de negocio o falta de claridad por dónde empezar. Muchas veces con nosotros vienen personas que dicen, es que tengo Instagram, YouTube, TikTok, Facebook y demás, pero es que ninguna me está funcionando. Si estás publicando en 5 plataformas, una única persona y no sabes ni siquiera cómo funcionan, obviamente no vas a llegar a ninguna parte, porque además, y esto siempre se lo decimos, si estás empezando y eres tú solo, tienes que tener máximo una o 2 plataformas. Más de 2 es humanamente imposible tener el esfuerzo o tener la capacidad de llevarla, porque el tiempo y la vida no da. Estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, en todo lo que has Y dicho. y la cuestión es, ya que empiezas ahí, después vas migrando, ya unas cosas se te hacen más fáciles, vas en automático y otras cosas las vas aprendiendo y demás. Y como nosotros también, el modelo en como nosotros tenemos y todo lo que creamos es, nosotros te llevamos a ti a que tú, como persona sola, puede ser uno sola, aprenda todo lo que necesitas en tu negocio. Lo tenemos obviamente en diferentes cursos, pero todo lo que necesita tu negocio para en una etapa inicial poder empezar a tener resultados. Háblese de posicionamiento, háblese de tus primeros clientes, háblese de poder tener un ingreso. Ya va a llegar el punto en que nosotros y que hasta ahí acompañamos más en consultorías, no en los cursos, es que, claro, vas a necesitar más personas. Si quieres crecer, necesitas tener un equipo más grande para hacer más cosas, pero por lo menos nosotros le damos el empujón de lo que yo te decía, de ese primer paso, qué es lo que necesita tu negocio para que dé resultado y luego, ya en una siguiente etapa, ya hay muchas más personas que puedes contratar con más conocimiento, te hagan otras cosas y demás. Entonces, principalmente es eso de claridad, eso de las plataformas, de la digitalización y había algo más que te iba a decir y se me acaba de olvidar, pero cuando me... Bueno, ahora te acuerdas. Pero ¿sabes qué pasa también? Que la sociedad en la que vivimos actualmente y ahora se intensificó todo con la pandemia, te hace sentir que si tú no estás en todas las plataformas para ayer, tú estás mal, ¿sabes? Sí, pero y no, yo lo entiendo. Y todos hemos pasado por ahí de que ahora hay Clubhouse, y entonces cuando salió TikTok, y entonces no sé qué cosa. Y No te por da lo menos tiempo. no, nosotros que nos dedicamos a esto y que nuestra principal labor en Defico es crear contenido, nosotros no estamos en todas las plataformas. Y eso que somos un equipo de 7 personas, no nos da la vida. Nos enfocamos en las principales que somos que son para nosotros y experimentamos en las otras. Pero más que todo experimentamos para entender cómo funcionan, no porque realmente vamos a decir queremos crecer en esa. Eso te iba a preguntar, ¿cómo en una carrera, porque eso es una carrera, o sea, tú estudiaste psicología y ahora estás estudiando otra carrera que se llama YouTube. Esto es otra carrera desde mi punto de vista. Ujú. ¿Cómo se educan? Porque es que no da tiempo como de absorber tanta información que está cambiando todos los días. Entonces, ¿cuáles son sus fuentes? ¿Cómo haces para saber que el algoritmo cambió anteayer? No sé, porque así pasa. Una de las cosas es porque lo utilizamos todos los días Vale. y que también es una recomendación. A mí me da risa porque muchas veces llegan a nosotros personas que toman el curso de Instagram porque quieren crecer su negocio en Instagram, pero no usan Instagram. Y yo digo, ¿cómo vas a saber de una plataforma si tú no la entiendes como usuario tampoco? Entonces, Claro. uno, sí somos usuarios, pero lo otro es que nosotros tenemos 3 canales de YouTube, en 2 de ellos publicamos 3 veces a la semana y en el otro publicamos una vez. Prácticamente todos los días estamos creando contenido para YouTube. Y
consumimos mucho contenido de otras personas dentro del mismo YouTube y en cursos que se dedican a YouTube, principalmente que son de Estados Unidos o de otros países, porque cosa que hemos visto es que en de habla hispana hay muy pocos que realmente empiezan a desarrollar mucho lo que es YouTube y vemos que están haciendo, qué nueva mención tienen, vemos que está diciendo YouTube y nosotros al mismo utilizar YouTube vemos los cambios que está teniendo. Entonces empezamos a captar de todas partes porque lo que te digo, prácticamente todos los días estamos en eso. Y para crear contenido, que además creamos contenido sobre YouTube, necesitamos investigar qué está pasando con YouTube. Desde tu punto de vista, ¿dónde es más efectiva la publicidad? ¿En YouTube, en Instagram, en Facebook? La de Instagram y la de Facebook se entiende como la misma, pero ¿dónde sueles recomendar tú? Es que depende de lo que quieras. O sea, si te digo, más económica y que puedes tener mayores resultados, la de Instagram y de YouTube. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de personas y la forma en cómo se te presenta la publicidad te puede llamar la atención y puede que no sea tan invasiva. ¿La de Instagram y la de YouTube o la de Instagram y la de... De Instagram y Facebook. Ok, ok. Instagram y Facebook. Sale más económica, llegas a más personas, no, sí es, o sea, hablemos de que sí es invasiva porque te aparece cuando tú estás viendo contenido, pero no tanto. Sin embargo, la de YouTube, nosotros la utilizamos con el propósito de tener mayor alcance en nuestros videos para que más personas nos conozcan. Hemos hecho publicidad pre-roll, que es la que aparece antes de los videos o durante los videos también, con la intención de que se registren para una masterclass o para un curso o algo más. Sin embargo, tiene un costo mayor, tiene que estar mucho mejor diseñada porque después de 5 segundos la persona se cansa y te quita, es mucho más invasiva que una de Facebook o de Instagram. Entonces, al final, con esto lo que te digo es, depende. Depende Ya, qué es lo que quieres hacer con la publicidad, cuánto estás dispuesto a invertir, las capacidades que tengas, porque en YouTube puedes hacer publicidad solamente como anuncios, no como videos en videos, pero si vas a hacer y que te limita las opciones de anuncios que puedes hacer, y si vas a hacer dentro de los videos, necesitas una capacidad de saber cómo saber hacer esos videos, porque no es tan sencillo el captar la atención. claro. La última pregunta. ¿Alguna persona, algún libro o alguna frase que te haya cambiado la vida? Yo soy de mala memoria, yo voy por la vida, yo digo, yo voy por la vida recibiendo experiencias, información y demás, y cuando me hacen estas preguntas es, mira, no sé, pero te tengo una recomendación de libro que cuando lo leí decía, todo esto es lo que yo siento por dentro y la mayoría de las personas lo debería saber. No voy a decir que me cambió la vida, pero sí es mucho, muy orientado a mi forma de pensar y a las cosas que hacemos que no sé si lo conoces, pero es este que derroba como un artista. No, no lo conozco, no lo había escuchado. Es súper bueno, literal se lee y lo mejor de todo es que se lee en un par de horas, porque letras grandes y dibujos. Sin embargo, la información de aquí a mí me parece súper importante que todo el mundo la lea o la conozca, porque es lo que parte y que está muy relacionado con lo que es dar un primer paso o hacer algo. ¿Qué es lo que pasa cuando las personas no intentan algo? Es que dice, es que no tengo una idea, es que esto no es original, pero esto lo han hecho muchas otras personas. Con YouTube nos encontramos, pero es que hay miles de canales que hablan de marketing o hay miles de canales que hablan de emprendimiento o para qué voy a hacer un podcast o porque ya hay otras personas que lo están haciendo. Y eso es en la actualidad, con cuestión de crear un negocio o hacer contenido, es uno de los mayores frenos de por qué la persona no hace las cosas. Y prácticamente este libro lo que te dice es que nada en esta vida es original. Todo el mundo parte de una idea, de algo que vio, que escuchó, que le dijeron y demás. Tal vez conscientemente tú no digas, ah, sí, esto lo estoy desarrollando porque vi a aquella otra persona, pero la idea se te vino de alguna parte, no es que tú de la nada, tus neuronas hicieron síntesis y listo, te apareció la idea de la nada. Entonces, en este libro lo que te va llevando es a cómo crear conociendo que uno, tienes que hacerlo, lo otro, nada en este mundo es original.
y nadie está esperando que crees algo nuevo. Que la forma en cómo se están creando las cosas ahorita es partiendo de información que ya está, pero que caso de contenido es investigación que tú recolectas sobre las fuentes que tú creas mejores para ti, sacas los puntos y le agregas tu experiencia y tu información, que es lo que lo hace único y diferente al resto de las cosas que están haciendo las otras personas, porque la información es la misma o la empresa o el producto o demás es el mismo. Hay 1 millón más de personas o más que están haciéndolo. ¿Qué es lo que no tienen esas personas, ese contenido producto? La experiencia y la forma y la autenticidad que tú le estás imprimiendo a la cuestión. Entonces, ahí es donde uno se tiene que decidir que yo puedo dedicarme en este momento inventando, no sé, hacer labiales. Y hay miles de marcas en el mundo que hacen labiales, pero yo puedo buscar la forma de sí hacer un labial, pero cómo hago ese labial sea de la marca Laura, no que sea marca X, Y o Z. Y ahí es donde está la diferencia de las cosas, que entonces me encanta porque lo que te digo, te dice mucho, te quita barreras de olvídate que vas a hacer algo original, porque nadie lo está haciendo, te dice cómo debes hacer las cosas y simplemente te empuja a realizarla, porque si no la realizas, nunca vas a saber si funciona o no funciona. Así es. Bueno, Laura, dime dónde te pueden encontrar, pero todo, el tuyo, el de tu empresa, los canales en YouTube. Bueno, en Instagram me pueden encontrar como Laura-Figueroa B de barco. También está arroba de fico-es de español. Para todos aquellos que están interesados en conseguir, en ver nuestros cursos, que tenemos cursos de YouTube, de Instagram, de diseño, de página web, de crecimiento de ventas y mucho más, pueden ir a cursos.deficco.com y ahí les van a aparecer todos los cursos disponibles que tenemos. Ok, Y otra muy buena fuente de información y contenido que si quieren ver es nuestra página web, que prácticamente nuestra página web está diseñada para dar contenido y es de español, es.defico.com. ok. Ahí hay mucha más información. ¿Y los Y canales nuestro de canal YouTube? de YouTube, que es de Fico en español, y en inglés está como solo de Fico. Es decir, tenemos contenido en inglés y en español también. Ok, ¿y tienes otros canales de YouTube? Hay otro canal que el que te decía que se llama Ella te explica, pero este es como el alter ego de Laura. Es un canal que da consejos que da consejos para hombres. Es como fue nuestro experimento y ahí lo seguimos, pero Ok, no está relacionado con marketing. ok, ok. Vale, bueno, Laura, estoy súper agradecida por el tiempo que me has dedicado. Te felicito por todo lo que has logrado a pesar de las circunstancias y a pesar del miedo que debiste haber sentido. Qué bueno que no, digamos que no se hayan juntado con la pandemia para peor, sino para mejor. Y bueno, ¿tu hermano sigue en México? Y él sigue trabajando con nosotros. Qué bueno. Bueno, pues felicidades para ti, para tu socio, para todos. Muchas gracias. Cuídate mucho y seguimos en Muchas gracias a contacto. ti por la invitación. Vale, chao, chao. Chao. Esto fue Lo Puedes Lograr. Yo soy Bea García Ares y con este nombre puedes encontrarme en todas las redes sociales. Recuerda suscribirte y compartir si crees que este podcast puede inspirar o ayudar a otras personas. Nos vemos en un nuevo episodio.